La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Estamos en el día sábado 21 del primer mes de 2023, según el calendario de este mundo. El día 331 de la guerra entre Rusia y Ucrania. 331 días de muerte, de recibir miles y miles, al comienzo 20.000, luego cada vez menos, de proyectiles a diario, todo eso multiplicado por 331. Si solo multiplicamos 10.000 por 331, podemos imaginarnos el desastre que se ha abatido sobre Ucrania. Hemos publicado recientemente acerca del juicio, según nuestro entendimiento que el Señor nos ha dado, sobre el juicio que el Señor está haciendo a nivel mundial en esta tierra. Y el juicio, aunque aparentemente es solamente con Ucrania, o puede ser interpretado que sea solamente con algunos presidentes, algunos políticos, el juicio en verdad es con todo el mundo. El Señor Jesucristo tiene un juicio. Venid ahora para juzgarnos, dijo el Señor, y si vuestros pecados sean como sean, serán blancos, emblanquecidos como la nieve. Conocemos de la Biblia un versículo donde dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. El juicio que Dios hace es para salvar. ¿Para salvar de qué? Para salvar del pecado. Emmanuel ha sido enviado en este mundo porque Él salvará a los hombres del pecado. El Señor Jesucristo está ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial, según el libro de Hebreos y Daniel, para sacarnos del pecado. Muchos podrán decir que ellos no tienen pecados, o que ellos no son criminales y no son como estos rusos, por ejemplo, y que esos pecados, estos errores pequeños no importan. Ante Dios todo importa, porque todo es registrado en nuestro libro. Pero el juicio que Dios tiene es contra el egoísmo que hay en el ser humano. Y el Señor nos juzga a todos al igual. Juzgará al más pobre, al más desconocido de este mundo, al mismo tiempo que juzgará al rey o al presidente más conocido en este mundo. Y a los políticos los juzgan también, junto con los demás. Ante el Señor todos estamos desnudos, desnudados de toda posición política o social que tengamos en este mundo. Ante los ojos de Dios, esto no nos da ningún valor.
el valor que podamos tener delante de los ojos del Padre son las joyas del carácter de Cristo. Si nos ve adornados con alguna joya, empezamos a cobrar valor delante de los ojos del Padre. Aquel que no se adornará con nada del carácter de Cristo y se quedará con su pecado, ese pesará en la balanza del santuario como el tamo o como el viento, es decir, nada. Y éste no tendrá derecho a vivir. El Señor nos quiere dar la vida eterna a todos y Él nos está pesando a todos. Al igual a los que conocen la Biblia y a los que no conocen. El Señor tiene un juicio para nuestra salvación. Él tiene juicio con nuestros pecados. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso, ¿qué podría hacer Dios para desprendernos del egoísmo? En cualquiera de sus formas. ¿Qué puede hacer el Señor? Si este mundo va de mal en peor y ha ido de mal en peor, aún desde 1844, ¿cómo terminará el Señor la historia de este mundo? ¿Qué tendrá el Salvador del mundo que hacer para poder terminar la historia de este mundo que cada día aumenta el número de personas, aumenta en maldad? ¿Cómo juzgará el Señor un mundo como este? El Señor abrirá oportunidades para que nosotros podamos cambiar. Y una de esas oportunidades, posiblemente una de las últimas, es la guerra entre Rusia y Ucrania. Recordemos que la oportunidad más grande para el mundo de arrepentirse no ha sido ni el diluvio en tiempo de Noé, no ha sido ni el castigo de Sodoma y Gomorra, aunque esas son advertencias. Y algunos se pueden arrepentir mirando eso. Pero la oportunidad más grande que el Padre ha dado al mundo es Cristo Jesús. Fue su sacrificio, su pasar por este mundo y recibir a diario los azotes del egoísmo y del enemigo, sufrir entre nosotros y finalmente ser abandonado por todos, ser juzgado con un juicio injusto y ser condenado. El sufrimiento de un inocente, y en este caso no de cualquier inocente, sino del Dios mismo en naturaleza humana. El sufrimiento de un inocente es una oportunidad que Dios da al mundo para arrepentirse. ¿Cómo tratará el Señor con el mundo que no lee la Biblia, que no sabe de Jesús o que solamente sabe meramente su nombre, que no conoce la profundidad del amor de Dios? ¿Cómo tratará con el mundo? Evidentemente, el Señor hará lo mismo
que ha hecho para su iglesia con el mundo entero. El Señor ha permitido a una nación inocente, una nación joven e inocente, ser afligida, ser azotada, incluso ser mal juzgada por muchos, ser el objeto de atención de todo el mundo, para que el Señor mirara en los corazones de los hombres, al igual que en los corazones de los pobres, también en los corazones de los ricos, en los corazones de los principales de la tierra o de los más desconocidos. El Señor dice en Sofonías que el Señor nos ha dado antes del sábado. El Señor está buscando con lámparas. Está buscando en la oscuridad de este mundo oscurecido del egoísmo y de la maldad. Está buscando luz. Está buscando alguna persona que sepa, que conozca el carácter de Dios y que muestre misericordia y que se olvide de servirse a sí mismo y trate de ayudar a los demás. Y es claro que el Señor encontró tales personas. Lo podemos ver en Ucrania, donde muchos se han quedado para ayudar. Otras personas comunes han venido de toda parte del mundo, han ido a Ucrania para ayudar. Eso demuestra que esas personas, aun si no han leído la Biblia, han abierto la puerta ante la oportunidad de cambiar. No necesariamente estas personas han sido faltas del egoísmo en sus vidas. Algunas a lo mejor sí, algunas no, pero al momento oportuno, al momento de la oportunidad en sus vidas de salvarse o de cambiar de carácter, ellos han aprovechado esa oportunidad. Ellos han abierto la puerta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no nos olvidemos, está convenciendo no a la iglesia, al mundo. Está convenciendo a todo el mundo de pecado, justicia y juicio. Está convenciendo, está tratando con cada mente de esta tierra. Entonces, el llamado ha sido universal. ¿Por qué han contestado solamente tan pocas personas? Nuestra pregunta es también, ¿hay algún político que ha contestado a este llamado del Espíritu Santo? Y hemos podido ver hace unos 2 días cómo el Señor ha puesto otra prueba. De esta vez la prueba es para los principales de la tierra, no es para los demás. Esa prueba que la hemos comentado en los diarios de guerra, esa prueba encontrará unos muros muy bien fortificados en las mentes de esos políticos del occidente. Ucrania ha pedido ayuda a los aliados del occidente y no ha pedido cualquier ayuda, ha pedido una ayuda enorme, enorme, enorme. Humanamente hablamos, pero si fuera por Dios, por contestar Dios, así es enorme o no es,
a lo mejor escucharemos que esa petición no es enorme, sino es pequeña, porque Dios sabe el poder que ha puesto en las manos de esos políticos. Y el Señor sabe que ha puesto el poder de parar las fuerzas del mal en las manos de unos políticos. Y eso no usan ese poder, no hacen lo que deben hacer. Y acabo de leer un artículo, escrito hace meses y meses atrás, cuando pasó lo de Bucha, el masacre. El alcalde de Kiev, ese hombre alto, sincero, como Zelensky, ese hombre ha declarado que la sangre de estas personas y de todos los que mueren en Ucrania, de los ucranianos, será sobre las manos de todos, de todo el mundo, de todos los que solamente se limitan a mirar y que no hacen nada para ayudar. Estas han sido sus palabras. Nosotros que conocemos la Biblia reconocemos que esas palabras son bíblicas, que Dios mismo ha dicho que la sangre de esas personas será sobre los que no han hecho su parte, sobre los atalayas o sobre los que no han ayudado. Este alcalde ha dicho que todos los que miran solamente y no hacen nada por Ucrania, por el afligido, esas personas son cómplices de los rusos. Serán consideradas por Dios cómplices. Se dan cuenta del peso de sus palabras. Esas palabras han sido dichas y se han sido olvidadas. Pero el Señor, toda palabra que se ha dicho, se registra. Y todos los que han escuchado también se registran. Y el Señor mira con la lámpara, con su lámpara, y sabemos que la lámpara con la cual mira el Señor es el Espíritu Santo. En Sofonías dice que Él busca con la lámpara a su pueblo, a los que manifiesten su carácter, en este caso, altruismo, amor por las almas, amor desinteresado, aquellos que pueden hacer algo por Ucrania, y todos pueden hacer, créanme. Los que no pueden ir y ayudar físicamente ahí, pueden mandar de sus recursos. Hay personas que tienen muchos recursos. Hay de vosotros los ricos que habéis juntado tesoros en los últimos días y no habéis tenido misericordia. Estas palabras están en la Biblia. Hay de los ricos que miran las noticias y siguen enriqueciéndose. Esos podrían haber ayudado. Los pobres también pueden ayudar. Algunos con su sabiduría o con sus talentos o con su preparación. Han ido personas ahí, han ido enfermeras, han ido otras personas simplemente para transportar comida o hacer cualquier tipo de ayuda. Y algunos de los que no pueden, no tienen, y serían una molestia estar ahí o no pueden con qué ayudar, estos simplemente pueden orar. Mucho puede la oración del justo, dice, y de la multitud.
Imagínense si todos los pobres de este mundo oraran por Ucrania. ¿Cambiaría eso algo? Evidentemente sí. Recordemos que la oración ha cambiado el curso de las guerras mundiales. La oración de una nación. Eso también es hacer algo. En la Biblia dice que el que sabe orar, que ore, el que sabe alabar, que alabe, el que sabe hacer otra cosa, que haga todo con altruismo y que haga para servir. En este caso, el Señor ha abierto una oportunidad mundial y creo que todo el mundo puede hacer algo y puede atender esta necesidad. El Señor nos ha dado hoy en este sábado, nos ha dado al comienzo anoche Jeremías 31-32, recordando las palabras en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agracias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agraces, evidentemente es el egoísmo, el pecado de este mundo, tendrán la dentera. Es decir, cada uno morirá por su egoísmo. Llegará el día cuando todos los egoístas morirán en este mundo. De momento todavía hay gracia. Y dice aquí, versículo 31, He aquí que vienen días, dice yo soy, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Daré mi ley. Su ley es su ley de amor. Son los dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Hay personas en este mundo que no saben que hay un Dios, pero aman a los prójimos. Y con esto aman a Dios. Ellos no saben. Pero ellos aman a los prójimos. Ellos son altruistas. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Notemos que una interpretación de estos versículos es que la casa de Israel es esta tierra. Jesús ha venido a este mundo, no ha venido solo al pueblo de Israel. Eso ha sido local en el pasado, ahora es mundial. Ahora el Evangelio es mundial, la iglesia es mundial. La tierra que el Señor trata de arar y cultivar es todo el mundo. Todo el mundo. El Señor quiere salvar a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Cristo Jesús al mundo. Israel es el mundo. Y el Señor quiere poner su ley de amor en nuestras entrañas, las de todos. ¿Cómo lo hará? Y dice luego, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a yo soy. ¿Qué significa conocer a Dios, amados hermanos? ¿Acaso conocer a Dios significa hacer alguna escuela de teología? ¿Significa leer la Biblia y quedar los mismos? Conocer a Dios significa memorizar historias de la Biblia, del pasado, o memorizar los 10 mandamientos. Conocer la Biblia significa tener conocimiento mental
o significa tener conocimiento en lo más profundo, como dice aquí, en las entrañas, en lo más profundo, en el subconsciente, tener sentimientos de amor, de altruismo, de sacrificio. ¿Qué significa conocer a Dios? Lo explica la misma Biblia. Conocer a Dios, la Biblia lo dice, es mostrar misericordia, es amar, amar. Por eso en Apocalipsis dice que los que serán salvos últimamente en este mundo son los que guardan los mandamientos de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Estos son los mandamientos. Y tienen la fe de Jesús. Es decir, su carácter. Y todos me conocerán, versículo 34. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice yo soy, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Por qué conocerán estas personas que se salvarán a Dios? Porque han confesado su egoísmo o han abandonado. Los que no saben de Dios, de la Biblia, simplemente demuestran su conocimiento de Dios en misericordia y abandonando el mal. Aquellos que se dejan transformados por los llamados del Espíritu Santo en sus mentes, por los impulsos positivos del corazón que ellos siguen, porque cada uno en nuestras mentes, tenemos nuestras mentes de un lado influenciados por el Espíritu Santo y de buenas, digamos, intenciones o buenos deseos de hacer algo. Y del otro lado son pensamientos negativos que vienen del enemigo. Y cada uno estamos allí siguiendo al de la izquierda o al de la derecha. Y aquí son reflejados aquellos que han escogido hacer el bien en este mundo. Aquellos que han escogido conocer a Dios, aún sin conocer la Biblia, aún sin saber de Jesucristo. Si han escogido obedecer del Espíritu Santo que les hablaba en sus mentes, diciéndole, haz este bien, haz esto, haz lo otro. De esta manera ellos han cambiado su carácter. Se han dejado transformados de gloria en gloria. Es decir, de rasgo de carácter en rasgo de carácter del Señor Jesucristo. Misericordia, verdad, sinceridad, sacrificio, espíritu de sacrificio. Hay muchas personas que están en este proceso y hay otras que escuchan los llamados del Espíritu Santo en sus mentes oscurecidas, como estos políticos, y no hacen nada, no hacen lo que pueda traer paz a Ucrania. Esos políticos de Europa, de los Estados Unidos, estos que tienen el poder y no actúan, un día conocerán qué significan las palabras del alcalde de Kiev. Un día se les pedirá la sangre
Y hasta entonces todo su país sufrirá por sus decisiones egoístas. Alabado sea el nombre del Señor, que hay también gobiernos que tienen corazón humano en este mundo. En este caso Polonia, posiblemente Inglaterra también, que han ayudado con fervor pero la situación debería ser otra. El mal, amados hermanos, el mal puede ser detenido solamente por el amor. El único enemigo del mal es el amor. Es el amor altruista. ¿Sí? Como el único enemigo del egoísmo es el altruismo. Esta es la guerra en este mundo. Y el Señor no ha creado al hombre egoísta. El Señor lo ha creado altruista. Y cada día estamos en esta nueva creación de Dios. Dios está creando todavía. Dios tiene un pueblo por crear. Dios está creando caracteres. Es el creador. Está lidiando con nuestro egoísmo, tratando de hacernos, convencernos, tener la fe de Jesús, trabajar sin interés, trabajar por el bien de los demás, hacer el bien en este mundo, sin ninguna intención propia, ninguna ganancia propia. Este es el amor de Dios. La fe de Jesús es clara. Es su vida. Miremos su vida. Los 3 años y medio. ¿Cuál es la fe de Jesús? Es muy fácil. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Podrá el Señor decir de nosotros que somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús? Vamos a pasar a Jeremías, al texto de hoy, de este culto del sábado, ya que el texto del inicio del sábado lo hemos leído, y también Sofonías 1 y 2, que fue antes del sábado, donde dice claramente: destruiré todo de sobre la faz de la tierra. Y que antes de destruir, Dios está buscando con lámpara a los que va a redimir. Y Dios no va a salvar a nadie que se quedará en su egoísmo. Dios salvará, da igual de su religión. Salvará a aquellos que se han dejado transformados por misericordia. Han manifestado misericordia, han manifestado su carácter, han demostrado que son hombres y no monstruos. Han demostrado que tienen corazón. A esto salvará el Señor. Y el Señor está buscando en esta tierra a ver quién busca amar a su prójimo. Porque el Señor no va a pasar al otro mandamiento si el hombre no es capaz de amar a su prójimo que lo está viendo, dice la Biblia. Si no amas al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? El Señor quiere sembrar en nuestros corazones de todo el mundo en estos días, a través de la guerra en Ucrania, a través de lo que
pasado en El Salvador también, pero principalmente la guerra de Ucrania, es lo que debe mover los corazones de piedra o deben quebrantar los corazones de piedra y dejar a Dios a que ponga en nosotros un corazón de carne, un corazón que tenga misericordia. La Biblia dice, ¿qué otra cosa pide Dios de ti, oh alma? Sino mostrar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El hombre ha sido creado para hacer bien. Toda la creación de Dios ha sido creada para ser bendición para otros, para los demás, aún los animales, aún la naturaleza, como los árboles, pero todo lo que Dios crea es para ser bendición a los demás. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job. Job, tenemos los últimos 3 versículos de Job 35, luego Job 36, 37. No vamos a leer todo, simplemente comentando que estamos en los capítulos de la misteriosa persona de este cuarto joven, Eliú. Y aquí dice, vamos a leer nada más las primeras. Creo que estas son sus últimas palabras. Sí, estos 3 capítulos donde el Señor nos abrió la Biblia son las últimas palabras de Eliú. De este ser, este hombre, este joven, que apareció de la nada y desapareció, como el tamo, podríamos decir, porque él no pesó nada en la balanza del cielo. Sus palabras han demostrado su carácter. Solamente voy a leer algunas palabras. Y son las primeras palabras de aquí de donde se abrió. Dice él a Job, aunque más digas, no lo mirará. Es decir, le dice a Job, al anciano Job, el hombre más justo de la tierra, según Dios. Le dice a un joven, aunque más hables, no lo mirará Dios. Haz juicio delante de él, y en él espera. Mas ahora, porque en su ira no visita ni conoce con rigor, por eso Job abrió su boca vanamente y multiplica palabras sin conocimiento. ¿Cómo les parecen estas palabras por parte de un joven, por parte de una persona que ni siquiera ha aprendido el respeto, lo más básico que se aprende de niño en una familia? ¿Cómo les parecen esas palabras? ¿Cómo le parece al Señor las vidas de estos rusos que vienen a batallar, y no solamente rusos, que vienen a luchar contra Ucrania, contra el inocente Job, sin ningún respeto, sin haber aprendido nada de su niñez, de su juventud, sin respetar a ninguna persona, robar, saquear, violar, torturar. ¿Cómo podría el Señor cambiar a estas personas?
No se puede. La mayoría de estas personas se morirán en su maldad. Hay algunas que han sentido desde el primer momento la angustia en sus corazones y el rechazo hacia esta guerra, porque el Espíritu Santo le ponía eso en la mente. Y estoy seguro que el Espíritu Santo ha tratado de hacer eso aún con los criminales, con todos. Pero todos los demás soberbios han rechazado este pensamiento raro que le pasaba por la mente. Y solamente querían ir a la guerra para matar o para otras cosas. Incluso los que critican a Putin, que son la mayoría, dicen, con eso no demuestra nada bueno, porque ellos siguen disparando en los inocentes. Pero el Señor nos ha dado estos capítulos, esas palabras, no solamente como reflejo de los rusos, sino como reflejo también de los políticos que tienen el poder de contestar positivamente a la necesidad del afligido. Tal como aquí tenemos un Job afligido que ha perdido a sus niños, han sido destruidas todas sus pertenencias. La semejanza es evidente con Ucrania. ¿Sí? ¿Cuántos no se han quedado sin nada? Se le ha arruinado toda la vida, todo. He escuchado que se mueren personas helándose en donde viven, si no tienen casas o si la casa se ha quedado sin techo o sin ventanas, ¿dónde irse? Y se mueren ahí, se hielan con el frío que hace. Entonces, estas palabras son para describir, de un lado, a Job, es decir, a Ucrania, y a su necesidad tan urgente de ayuda. Job necesitaba consolación, necesitaba ayuda, necesitaba amor, misericordia. Jesucristo también lo necesitaba en sus momentos y no lo ha recibido. Y Dios abre en nuestras vidas muchas situaciones de este parecer, muchas situaciones de necesidad que el Espíritu Santo apele a nuestra misericordia. Y muchas veces ignoramos o no tenemos tiempo, pocas veces atendemos. Pero en este fin del mundo el Señor ha abierto una oportunidad para todos. Y en estos días el Señor quiere focalizar eso en los principales de la tierra, en los príncipes. El Señor tiene un juicio también con estos que tienen el poder de hacer algo. Han sido puestos en puestos de poder. Está en sus manos acabar con la guerra, decir a Satanás, sal de mí, Satanás, o sal, vete, Satanás. El Señor en su caminar ha liberado personas, ha sanado personas, ha ayudado en su caminar en este mundo, con el poder que ha tenido Él, como una persona sencilla, un carpintero. Este ha sido el poder, todo el poder que ha tenido Él lo ha usado para ayudar. En este caso, la pregunta del cielo hacia estos políticos encabezados por Biden y luego los otros del occidente, la pregunta del cielo sería,
¿qué actitud tendrás frente a Job? ¿Qué harás frente a este Job que Dios ha puesto en este mundo delante de los ojos de todos? ¿Qué harás tú con el poder que te he dado para ayudar a Job? ¿Qué harás tú? Y notamos que hasta el final de este libro, todos los que han venido, incluso amigos, entre comillas, no han ayudado a Job en nada. No le han reparado las casas, no le han dado de sus riquezas, no han hecho nada. No lo han sanado, no lo han cuidado, no le han hecho nada. No le han ayudado. Solo palabras. Le han dado solo palabras y palabras de juicio. Tratándole de demostrar que tiene algún pecado, por eso le vino. Pero la misericordia, ¿dónde está? ¿Dónde está el segundo mandamiento del universo? Que todo el universo está guardando. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde dice el Señor que alguna persona, sea anciano, sea pastor, sea lo que sea, tiene algún derecho de enseñar o de reprender a otra persona sin demostrarle amor, sin amar primeramente? ¿Acaso Dios reprende a los que no ama? ¿Acaso alguien tiene derecho de reprender si no ama? Eso es fanatismo. Y hay muchos fanáticos que demuestran su religión. No quiero decir nombres de religiones, pero pensando en la Odisea, primeramente, que reprenden o tratan de enseñar justicia a otros sin amor. ¿Qué clase de religión es esta? Esa religión no será reconocida nunca por Dios. Cristo reprendió y enseñó porque Él también curó, Él también ayudó, Él tenía misericordia y Él lo hacía por amor. Vamos a volver a estos versículos de Job, de Eliú en el libro de Job, pensando en el Job que es Ucrania delante del mundo y en los amigos o aliados de Job, que esos eran de los amigos de Job, de los más íntimos, parece, esos que han venido, esos tres, y luego el cuarto. ¿Qué han hecho esos aliados de Job? Nada. ¿Qué han hecho los aliados de Ucrania? Porque Ucrania nombra con esta palabra aliados, aunque no hace parte de la Unión Europea o de esa coalición occidental, pero desea. Entonces nombra aliados a esos únicos países donde hay democracia, donde ha pedido ayuda. ¿Qué han hecho estos amigos de Job a Ucrania? Si sería dar una respuesta mirando en el libro de Job, podríamos decir nada. Podríamos estar casi en lo cierto diciendo esto. ¿Cómo quería Dios que los amigos de Ucrania, los aliados de Ucrania, ayudara a Ucrania? Con el poder que Él durante décadas y décadas
ha aumentado, ha fortalecido y ha dotado a estos países. Esos países no han recibido, no han juntado tantas riquezas, tanto desarrollo, tanta tecnología, simplemente para prosperar como prosperaba Sodoma y Gomorra, por su propio bien. No. Si Dios permite que un rico se enriquece en este mundo, es para dar a los pobres, es para ayudar. Si Él permite que una nación llegue a ser el poder principal militar de este mundo, como los Estados Unidos, Él lo ha hecho y ha permitido para que use este poder para ayudar al menesteroso, al que no se puede ayudar a sí mismo. Este debería ser el papel de los Estados Unidos. Y porque no está haciendo eso, por eso los desastres que se han abatido sobre su territorio en el 2022 y veremos aún peores este año y en adelante. Si este gobierno y los presidentes no cambian el carácter y no usan todo el poder para arrancar el mal de las personas, como Jesús arrancaba los demonios de las personas y los dejaba sanos, o los sanaba. Si estos aliados de Ucrania, entre comillas, no usan el poder que tiene, como el Señor Jesús usaba el poder del Espíritu Santo, ellos tienen otra clase de poder dado por Dios. Si no usan ese poder para terminar con el mal, para liberar del mal, para liberar de los demonios que han entrado en Ucrania, ¿cómo quedarán ellos delante de Dios? ¿Son ellos amigos o aliados de Ucrania? Eran esos 4 que han venido, 4 jóvenes, más jóvenes que Job, que han venido a Job. ¿Eran de verdad amigos de Job? Ese último desapareció con sus palabras, porque eso no pesó nada en las balanzas del cielo. Miren, escuchen esas palabras y el que tenga conocimiento de Dios, tiemble. Por eso Job abrió su boca vanamente y multiplica palabras sin conocimiento. ¿Cómo se atreve un joven egoísta? Probablemente si fuera por su religión que tenía, creo que ese joven debe haber sido reformista del séptimo día, una religión que se cree la verdadera. Y vino a enseñar a Job todo, incluso educación, no solamente acerca de sus pecados, sino lo trató a Job como a un niño de unos años. Pues el Señor no soporta eso, esa clase de maldad. Y este joven, después de decir sus palabras, el Señor lo ha dejado decir sus palabras, como también Judas ha vivido por 3 años y medio, el Señor lo ha dejado. Pero al final, ¿qué ha pasado con Judas?
ha desaparecido, se ha ahorcado. También ese joven ha desaparecido, junto con sus palabras. Ni siquiera Job le contestó a este joven. Después de estos capítulos interviene el Señor, porque ya Satanás había llegado demasiado lejos con su actitud hacia Job. Si sería aplicar eso para con Ucrania, que evidentemente es el Job en estos días, en este fin del mundo, el Señor ha puesto un Job en esta tierra. ¿Quién irá a ver a Job para consolarlo, para ayudarlo? ¿Quién de las personas de este mundo demostrará que conoce a Dios, que sabe quién es Dios y que sabe su carácter? ¿Quién demostrará que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús? ¿Quién? Esta es la pregunta que Dios ha lanzado en esta tierra. Los últimos que van a contestar a esta pregunta son los adventistas. Es la Odisea. Ellos se quedarán los últimos, porque la palabra de Dios dice: los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Eso significa que aquellos a quienes Dios ha dotado de luz, de conocimiento intelectual, por lo menos, de la Biblia y de Él, aquellos a quien ha permitido comprender las profecías, comprender su palabra y leerla, este tesoro sin precio que tiene este mundo, porque en estas escrituras, dijo el Señor Jesús, tenemos la vida eterna. En estas escrituras tenemos la vida eterna. ¿Por qué en estas? Porque de aquí podemos aprender el amor de Dios. Tenemos a Jesús, que es la manifestación del carácter del Padre. Es el amor. Dios es amor. Cristo es el amor viviendo. Ha sido el amor viviendo entre nosotros. Por eso en las páginas de las Escrituras tenemos la vida eterna. Porque tenemos un modelo que mirar y que seguir. No simplemente por memorizar versículos o por memorizar historias y por contestar a preguntas bíblicas y ganar concursos bíblicos. Eso no salvará a nadie. Para unos, conocimiento de Dios es simplemente saber todo de cada personaje de la Biblia. Este no es conocimiento de Dios. Así que volviendo a lo que está pasando en la tierra, antes de ayer hemos publicado esta petición que ha hecho el general de Ucrania, un hombre noble, un hombre bendecido por el Señor, con un carácter especial, con una inteligencia especial, un hombre que ha salvado a Ucrania hasta ahora con las tácticas, con la estrategia que ha aplicado y con la transformación que ha hecho para con el ejército ucraniano, porque ha eliminado completamente las enseñanzas soviéticas
militares que tenía Ucrania y ha reemplazado todo, ha hecho una metamorfosis, ha creado de nuevo el carácter militar en Ucrania, trayendo toda la sabiduría del occidente. Y este cambio no es fácil y muchos no lo hacen por orgullo. Rusia no cambia por orgullo y sigue con las mismas estrategias y mentalidad soviética. Y por eso es carne de cañón. Por eso se mueren tantos. Posiblemente que la cifra de los muertos está hoy en día cerca de los 200,000. Enorme, enorme, enorme. Pero las naciones que se dejan transformadas, que cambian, estas naciones demuestran, o estas personas demuestran que conocen a Dios. El Señor necesita ver en este mundo personas que se dejen cambiar, no personas que se queden en sus tradiciones. Así he nacido, así moriré. Ese eslogan que Satanás ha puesto en la boca de todo el mundo. Pecador, criminal o lo que fuera, pecador he nacido, pecador moriré. No. Pecador he nacido, santo, tengo que llegar. Eso quiere Dios de nosotros. El Señor quiere que cambiemos. Jesucristo en toda su vida ha llamado a las personas al cambio, a cambiar, a salir de su condición. No de cambiar de nacionalidad y hacerse todos judíos, no eso, sino cambiar de carácter, cambiar de mentalidad, cambiar de propósitos en la vida y de visión sobre la vida. Cambiar de egoístas en altruistas. Entonces, volviendo a la petición del general, este hombre de Dios que junto a Zelensky el Señor ha puesto en Ucrania para poder detener el mal. Si no hubiese existido Dios, entonces no hubiese existido ni Ucrania. Rusia hubiese atacado un país malvado con presidentes malvados y Rusia hubiese conquistado todo el mundo, hubiese instaurado el imperio satánico de dictadura, de esclavitud en este mundo. Es porque existe un Dios cuando tales cosas pasan, cuando una nación diferente de todas las demás, diferente de presidente. ¿Cuál nación de este mundo tiene un presidente como ha sido David en antaño, cogido de las ovejas y puesto rey, que no ha tenido ninguna preparación política, no ha pasado por una trayectoria política? ¿Qué persona en este mundo, qué otro país puede demostrar que tiene un presidente puesto por Dios? Porque Dios dice que coge personas de la condición más humilde posible y los pone como reyes para reinar, para ser príncipes del país. Según este principio, ¿qué otro país tiene un presidente así? Pues Ucrania tiene un presidente que sigue el modelo bíblico, que demuestra que Dios lo ha puesto. Zelensky
no ha nacido, no ha querido ser político, un actor. Y muchos lo critican porque no es su lugar ahí, dicen. Sí, es su lugar ahí. Para aquellos que conocen a Dios, que son muy pocos en esta tierra, y en la Odisea ninguno, entienden que tales presidentes que han nacido de la nada, que han sido puestos de la nada, milagrosamente prácticamente, son puestos por Dios. Y Zelensky lo ha demostrado. Con todo su sacrificio, su celo, su amor, todo lo que ha demostrado, toda la ayuda enorme que ha dado Ucrania, implorando sin cesar a las otras naciones por ayuda. Esto hace un presidente verdadero. Trata de detener el mal. Y ellos no luchan solo para detener el mal de Ucrania, sino de toda Europa. Estoy seguro que en el corazón de Zelensky es este deseo, que ellos no quieren ver los crímenes que hay en el resto del mundo, en los otros países. Por eso ha dicho muchas veces que ellos están luchando para defender Europa. ¿Cuál otro país está luchando para defender Europa o el Occidente? Ninguno. Lo único, Polonia. El presidente de Polonia es también un hombre muy sincero y que tiene el amor de Dios. Ese ha demostrado su amor desde los primeros momentos de la guerra, deseando enviar todo lo que tenía, quedar ellos expuestos, pero ayudar a Ucrania. Este es amor. Pero los países occidentales, los amigos de Job, no han hecho casi nada. Casi nada. Más exactamente, no han hecho nada. La ayuda, la poca ayuda que han enviado, poca ayuda, poquísima ayuda con lo que podía, con el poder que Dios les ha dado, creo que ante Dios, es mi opinión, creo que no pesa mucho. Creo que es una ayuda que se podía acercar de nada. Lo mismo han hecho con Job. Lo mismo ha hecho con Job. ¿Quién tuvo que intervenir para que Job fuese salvado de su aflicción, de su angustia, de lo que había venido sobre él, sobre su vida, sobre su tierra, sobre sus gentes, su familia? ¿Quién tuvo que intervenir? Dios. Dios intervino y puso fin a la maldad y al egoísmo de esos falsos amigos de Job. Él bendijo a Job finalmente, le ha reconstruido todo, le ha dado todo multiplicado de vuelta. Y también los niños y una esposa. Ucrania es usada por el Señor para hacer un juicio en esta tierra. Y Ucrania sufre mucho, tiene muchos mártires, que estoy seguro 100% que los veremos en el cielo. Y este país puede ser regenerado, reconstruido, las vidas reparadas por Dios, como la vida de Job también.
Eh, em, el Señor puede hacer esto, pero el Señor quiere que los humanos hagan esto con Job, no Él. Él lo puede hacer, pero el propósito de este mundo es conseguir un carácter. Este mundo es una escuela, esta vida es una escuela. Al Señor no es su propósito, no le interesa al Señor hacer a todos prósperos y ricos y que vivan bien. No. Dios ha puesto a cada uno en su condición, a unos pobres, a unos ricos, a unos en países libres, a otros en países dictatoriales. Ha puesto a cada uno para buscar a Dios, cada uno, dice el libro de Hechos, ya que Dios no está lejos de ninguno. Escuchen, de ninguno, ni de los de China o de Corea del Norte, o de los que pueda tener Dios en Rusia. No está lejos Dios. El Espíritu Santo está cerca a nuestras mentes y nos invita a hacer el bien. Dice ahí en Hechos que todos, que cada uno hemos sido puestos en diferentes situaciones en este mundo, hemos nacido en condiciones diferentes, para que todos busquemos a Dios y lo hallemos. Y en el Antiguo Testamento dice, me buscarán y me encontrarán si me buscarán de todo corazón. ¿Saben qué significa todo corazón? Todo corazón, toda mente. Es exactamente como dijo el Señor Jesús que debemos amar a Dios. De todo corazón, de toda mente, con todos los poderes. Si la gente se esforzara a conocer a Dios, no necesariamente de la escritura, sino de la experiencia de la vida y de las enseñanzas que el Señor nos da a través de esta experiencia. Todos pueden ver que el que hace bien, recibe bien. Todos, no creo que hay persona que no sepa esa ley universal. El que ha hecho bien, ha recibido bien. El que hace mal, recibe mal. Todos saben eso. Sin embargo, el enemigo está obrando al par con el Espíritu Santo al mismo tiempo para invitar al mundo a sus enseñanzas. Haz mal y prosperarás. Sé egoísta, porque solamente así podrás en la vida. Mentiras. Dice la palabra del Señor que el mundo yace en el mal y que Satanás es el engañador de todo el mundo. El que engaña a todo el mundo con estas mentiras. Sé egoísta, sé mal, sé duro en la vida, porque solo estos logran pasar por la vida bien. Mentiras, mentiras. ¿Qué le ha pasado a David cuando ha hecho el mal? Después de hacer el bien por tanto tiempo y ser feliz, aún en angustia, aún por años, perseguido por Saúl, por el rey. Pero Dios le ha guardado siempre. Él ha sentido angustia porque necesitaba más fe a lo mejor, pero el justo no debe temer por su vida nunca. ¿De qué le ha servido luego cuando tuvo paz, estaba próspero como rey?
¿de qué le ha servido hacer el mal? Y buscar egoístamente satisfacer sus propios deseos. Porque este es el camino del mundo en estos días. Todos tratando de buscar su propio bien y satisfacer sus deseos. ¿De qué le ha servido a David? Eso, de nada, por el resto de su vida ha sufrido. Solamente porque ha hecho unos cuantos pecados dentro de un año. ¿Cómo puede el mundo mejorar? ¿Cómo puede el mundo ser salvo? ¿Cómo puede la Odisea ser salva de sus pecados? De los pecados de Jacob, el engañador. ¿Cómo puede ser la Odisea ser salva de su egoísmo? Solamente cultivando otros tipos de plantas en su tierra, en su mente. Solamente renunciando a la maldad y al egoísmo y aprovechando las oportunidades que un día se terminarán. Un día nadie tendrá más oportunidad de hacer bien a nadie. Se terminará. Y entonces, ¿cuántos llorarán y crujirán sus dientes? Ahora es la oportunidad de este mundo, amados hermanos. Ahora es tu oportunidad y mi oportunidad. Ahora es la oportunidad de la Odisea, que según mi opinión creo que está en la situación más desastrosa de todo el mundo. Los que dicen, se creen que son ricos, que se han enriquecidos y que de nada tienen necesidad. Y aquellos que se creen salvos, la Odisea, están en la peor situación ante Dios. Están en la situación de aquel rico que ha salido de Jesús triste porque tenía muchas riquezas y acerca del cual el Señor ha dicho: es más fácil pasar un camello por los ojos de una aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entre en los reinos de Dios, en el reino de Dios. El rico evidentemente es la Odisea. La Odisea se cree rica, se cree que todo lo tiene, todo lo sabe, y que es el pueblo de Dios, como los judíos. Orgullosa. Pues creo que no podrá entrar por el ojo de la aguja, que es Cristo Jesús. La puerta es Cristo Jesús. El ojo de la aguja es el carácter de Cristo. Es muy angosta esa puerta. Es muy angosta. No podrá entrar ningún camello laodicense por esa puerta, con su orgullo, cargando su orgullo, engordados por su orgullo y por su egoísmo. No entrará por la puerta que es Cristo Jesús ningún egoísta. Pero entrarán muchos del oriente y del occidente, dice la Biblia. Muchos estarán a la mesa con Abraham, Isaac e Israel. Y vosotros, los hijos del reino, entre comillas, vosotros seréis dejados fuera.
Estas palabras no son para ellos, son para mí y para ti, para los que escuchan esas palabras. Porque el resto del mundo no escuchará estas palabras. El resto del mundo simplemente abrirá la puerta al Espíritu Santo, aprovechará la oportunidad de sufrir con el que sufre. El mandato de la Biblia, el mandato de Dios es sufrir con el que sufre y gozar con el que se goza. No es tiempo de gozar. El tiempo de gozar será cuando Cristo volverá. Ahora es el tiempo de sufrir con el que sufre. Y el Señor mira si hay alguien en esta tierra que llora y clama por el pecado de la ciudad, por el pecado de este mundo. Si hay alguien que sufre con los que sufren, para poder salvarlos. Los ángeles salvarán solamente a los que sufrirán con los que injustamente sufren. Esto quiere encontrar el Señor con la lámpara. ¿Y qué se escuchó desde la montaña, en el campamento del pueblo de Dios? Alegría, fiestas, adoración al ídolo de oro, adoración al egoísmo. Lo mismo que pasó a los pies de Sinaí, está pasando en el mundo y va a pasar. Todos adorarán a los ídolos, al ídolo que es el egoísmo, o el dinero, todo entra en la categoría de egoísmo, todos los pecados de este mundo. Adoradores del becerro de oro. Pero algunos no. Los que han subido con Moisés. Josué ha sufrido con Moisés. Ha ido con él. No se ha quedado a festejar. De la misma manera, el Señor separará las ovejas y las cabras. Es un tiempo de zarandeo. El Señor hace un zarandeo, hace un listado con todos aquellos que cambian del egoísmo al altruismo y que comienzan a sufrir con el que sufre y tratar de ayudar de alguna manera. Creemos que esa petición del comandante supremo, del general de Ucrania, ha sido lanzada por Dios para juzgar a los príncipes del occidente, para ver si hay algún amor más grande de lo que han manifestado, porque eso es muy poco, son migajas que el rico ha dado a Lázaro. Es muy poco de lo que podían haber dado. Y no solamente dado, sino participado. Podían haber participado, podían haber enfrentado al mal. Entonces, esa petición que ya ha sido catalogada como locura, exactamente como dijo este joven Eliú a Job. Miren qué le dice. Palabras vanas. Job abrió su boca vanamente y sin conocimiento. Palabras sin conocimiento y vanas. Pues casi lo mismo ha dicho este general anciano americano acerca de las palabras de este hombre de Dios que ha detenido el mal. Estamos esperando estos días para que se decidan. Ya
los Estados Unidos han dado una respuesta. Se espera a lo mejor otra respuesta conjunta con los demás. Ellos han dicho que no van a mandar los tanques a Abraham. No van a mandar esos tanques a Ucrania. No van a ayudar. Van a seguir ayudando de otra manera, pero no van a dar lo que Ucrania ha pedido. Ahora tienen que contestar los otros aliados. Y creo que cada país debería contestar por sí sola. Así como Polonia ha dicho que ellos van a mandar esos tanques alemanes porque ya no tienen que esperar a Alemania y posiblemente ellos lo enviarían. En este juicio que Dios está haciendo, veremos cuáles países son más nobles que los otros. Veremos si hay algún país, si hay algún amigo de Job que realmente se sacrifique por Job, que realmente sacrifique de lo suyo por Job. Aparentemente, las naciones enriquecidas por Dios, prosperadas por Dios, estas naciones no quieren sacrificar por Job. ¿Qué sacrificio es dar una bolsa de dinero, de oro, si tengo vagones de oro? ¿Qué sacrificio fue por el rico que tiró el dinero en el templo? ¿Qué sacrificio? Nada. Las palabras de Dios fueron: más ha dado esa viuda que ese. Es decir, ese no ha dado nada. ¿Acaso el Señor, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, cambiará de juicio cuando tendrá que juzgar a estas naciones que tienen el poder de dar? Han recibido de Dios para dar, pero Dios no obligará a ninguno. Dios simplemente juzgará en los cielos y retirará su protección, y veremos desastres. Veremos el mal multiplicado que vendrá sobre ellos, el mal que han permitido azotar a Ucrania, toda la sangre que podían haber detenido, viniendo sobre sus países y principalmente sobre los Estados Unidos. El juicio de Dios vendrá y no tardará. Y hay de aquellos que se han quedado como son. Hay de aquellos que no cambiarán y que no dejarán el egoísmo, aun si se quedaren pobres, no importa. Aun si los Estados Unidos tendría que dar todo, quedarse la nación más pobre, pero con la satisfacción de haber detenido el mal y ayudado no solamente a Ucrania, sino a todo el mundo. Parece locura. Parece, como ha dicho este general americano de CNN, el enlace está en la descripción de los videos que hemos subido de noticias, del video original, donde este general dijo a big ask en inglés, es decir, una demanda gigantesca, una demanda grande, una petición imposible de atender. Sus palabras no serán las últimas. Solamente las palabras de Dios serán las últimas. Y veremos si Dios dirá lo mismo que ha dicho este general de pelo blanco, puesto en CNN,
para engañar al mundo, para tratar de convencer al mundo que los Estados Unidos no pueden, no tienen de dónde, cuando tienen 14,000 aviones y tienen una cantidad enorme de tanques y de blindados y de todo, y de cañones de esos howitzers, una cantidad enorme. Ni sentiría si daría a Ucrania todo eso. Más que tienen fábricas que cada año producen y producen. Mentiras públicas, mentiras mundiales por parte de CNN y de ese que habló. Creo que la opinión del que pone reyes y quita reyes será diferente. Y este juicio, amados hermanos, para con Job, que era un principal, era un príncipe también, y que en este caso representa una nación. Este juicio de Job creo que está llamando a la puerta de cada uno, porque sí, el poder principal lo tienen ellos, los gobernantes, para ayudar, pero hemos visto que el Señor espera de cada uno que sufra con el que sufre y que ayude con lo que le ha dado Dios, con el poder que le ha sido dado. A Gedeón le ha dicho Dios, vete con el poder que tienes. A cada uno el Señor le rendirá cuentas por los talentos que el Señor le ha dado. Si uno tiene poder político, le rendirá cuenta por eso. Si uno tiene el poder de orar fervientemente, le pedirá cuenta por eso. Si uno tendrá el poder de ayudar con dinero, otro con ambulancias, con coches, otros con sus conocimientos, el Señor rendirá cuenta a cada uno. Cuando hay un afligido, cuando hay alguien que sufre, el Señor no quedará indiferente a ningún sufrimiento humano, y el Señor no quedará indiferente a los que saben de este sufrimiento y viven en gozo y alegría y en indiferencia. Noten que las palabras de aquel que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, sus palabras para con Sodoma y Gomorra, ¿cuáles han sido? Naciones indiferentes, naciones que vivían en prosperidad y en paz, en abundancia, e indiferentes para con las necesidades de los pobres, de los necesitados. Indiferentes, indiferencia. Espero que la indiferencia sea echada fuera de nuestras vidas con las mismas palabras que el Señor usó para echar fuera a los demonios de las personas. Sal de él, Satanás. Sal de él, espíritu inmundo. Espero que cada uno podamos echar fuera los demonios de nuestras mentes, de nuestras vidas, que nos hacen ser indiferentes. Que el Señor bendiga y prospere a todos aquellos que atienden el llamado de Dios, a todos aquellos que quieren sufrir con el que sufre y que sufren con el que sufre, todos aquellos que se dejan transformados, todos aquellos que empiezan a cobrar vida y a tener un corazón de carne,
todos aquellos que empiezan a conocer de verdad a Dios en esta tierra. La paz sea únicamente con este Israel, de cualquier religión, lengua, tribu, nación, aquellos que conocen a Dios. Amén.